Media sanción ya tiene la ley del arrepentido. La Cámara Baja dio su voto positivo, por decirlo de alguna manera, para que esto continúe su curso, esta vez ya en la Cámara Alta. Estoy con Mónica Litza, la diputada del Frente Renovador, y Gabriela Burgos, de la Unión Cívica Radical. Gracias, diputadas, de nuevo por estar con nosotros, charlando. Y les pregunto a ambas, ¿la ley del arrepentido llega en el mejor momento o era el momento de que aparezca la ley del arrepentido? La ley del arrepentido la figura del arrepentido ya la tenemos dentro de nuestro país y la veníamos trabajando, ¿no? Porque cuando el proyecto ingresa a Cámara de Diputados, referidos a las técnicas especiales de investigación, estaba contemplada la figura del arrepentido, la separamos para darle un mejor tratamiento y eso es lo que se hizo. Y bueno, hoy en día impulsamos también desde el Frente Renovador, el Interbloque Cambiemos, todos impulsamos para que eso se haga. Hemos trabajado mucho para mejorar el proyecto original que había, bueno, y es lo que salió. Quizás uno diga, bueno, es el traje a medida ante las situaciones que se están dando hoy, pero bienvenido sea, fue un gran trabajo, en buena hora que salga, y como yo lo dije en el día de ayer, esto va a posibilitar que muchos pactos de silencio se rompan y queremos que la gente comience a hablar. Todos aquellos que de alguna manera estuvieron involucrados en hechos de corrupción, porque partamos de la base que el arrepentido es alguien que ha cometido un delito, formó parte de estas organizaciones criminales y de alguna manera el arrepentido va a brindar información y datos que nos posibiliten o que le posibilita a la justicia llegar a desentrañar, a descuartizar de alguna manera esas organizaciones criminales que, referido directamente a los hechos de corrupción. Están focalizadas dentro del gobierno que se fue, ¿sí? Dentro de núcleos que estaban comprimidos en organizaciones, en instituciones. Así que, bueno, bienvenido sea y que esperamos obviamente que el Senado también dé ese visto positivo para que se convierta en ley. Diputada Litza. Además de lo que coincido con lo que dice la diputada en cuanto al trabajo y la seriedad, no nos olvidemos que ayer también se votó, también tuvo media sanción la ley de extinción de dominio, que es que devuelvan la plata que se llevaron ilegítimamente del Estado. Una cosa sin la otra no alcanza, no es suficiente, porque acá siempre el derecho penal persiguió al delincuente, pero nunca fue detrás de la ruta del dinero, ¿no? Detrás de dónde está la plata. Y nosotros lo que hicimos ayer desde el Congreso Nacional es dar una señal muy clara a los delincuentes y a los realmente que se apoderaron ilícitamente de los bienes y del dinero de los argentinos. Es decir, señores, van presos, pero la plata vuelve al Estado. Porque no queremos ver esas imágenes que vimos recién de Pérez Corradi en Paraguay, en ese country lujoso, porque por ahí él iba preso poco tiempo, pero su familia seguía gozando del dinero. No queremos presos millonarios, queremos que estos delitos de corrupción, siempre lo sostuvimos de Frente Renovador, sean imprescriptibles. Eso quiere decir que se los persiga hasta el último día de su vida y donde estén, y que no lo puedan heredar ni disfrutar la familia, y no solamente quitarles los bienes, y no quitarles los bienes en el mal sentido, porque realmente es ilícito su origen, entonces nunca debieron pertenecer, pero que no se queden inmovilizados en el sur, como esa flota que vimos de autos de alta gama que tiene Baez, o las maquinarias que tienen, y que después de 10 años cuando terminen... O los $9 millones de López. Por supuesto, que quedan en un depósito o en una bóveda, compro otra palabra, y que puedan ser utilizados para salud. En la provincia de Buenos Aires y en la Argentina toda tenemos un enorme problema porque no hay sistema sanitario que permita la rehabilitación de adictos. Entonces los adictos son frutos, son víctimas del tema del narcotráfico. El dinero que se le saque a los narcotraficantes que vaya para centros de asistencia a las víctimas de las drogas. Si bien falta la aprobación en el Senado, ¿podemos explicar un poco el mecanismo? Porque tenemos causas abiertas. ¿Vale para estas en el momento que sea aprobado o son para futuras? No, a ver, acá rige el principio de la ley penal más benigna. Entonces, el arrepentido, obviamente, partimos de la base que es un imputado, que tiene una causa, entonces, sobre esto es que se le va a aplicar, ¿sí? Esta reducción que se hace de la pena tiende justamente
él brinda la información, pero a cambio de esa información hay un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La reducción de esa pena. El principio penal que rige dentro de nuestro país es la retroactividad de la ley penal más benigna. Entonces podría hacerse o podría ampararse ante esta figura. Ampararse quizás no es la palabra más correcta, sino podría acogerse a esta figura. Así que la misma ley también contempla en aquellos casos en donde no se pueden amparar. O sea, ¿qué personas no podrían ampararse a esta figura? Por ejemplo, o acogerse? ¿Funcionarios no? Son los funcionarios que están establecidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, o sea, aquellos que son pasibles de juicio político. Presidente, vicepresidente, ministros, jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Corte. Funcionarios que estén actualmente cumpliendo funciones y en los que dejaron de estarlos, pero ocuparon esas funciones. Que no pueden, digamos, No utilizar pueden la acogerse figura, a esa figura. más allá de que por ahí la información que tienen puede ser muy valiosa, no pueden obtener los beneficios de la figura. Exactamente. Toto te escuchó, Yo sí, le quería Pablo. preguntar respecto a la ley de extinción de dominios. Yo entiendo que en el caso de López, que era un funcionario y se le investiga por enriquecimiento ilícito. En el caso de Lázaro Báez, si esto va por una investigación paralela, ¿no se estaría prejuzgando al no haber todavía un fallo que diga que esos bienes fueron mal habidos por lavado de dinero? Bueno, precisamente esa es la diferencia que tiene esta ley, si se convierte en ley de extinción de dominio. Es una acción autónoma, independiente del proceso penal. Porque, ¿qué pasaba antes? Había una figura, que es el decomiso, que se podía, el Estado se podía hacer de los bienes, pero después de que hubiera una condena en sede penal. Y eso es lo que decía un poco antes. Demora muchísimo. Entonces esta es una acción autónoma que tramita en forma sumarísima, muy rápida, para que se puedan disponer de esos bienes y no ocurra eso que decíamos antes, que cuando se puedan disponer ya o no se puedan utilizar o estén muchos años inmovilizados. Diputadas, yo les agradezco muchísimo, tengo que entregar el programa, pero bueno, la diputada Litza sabe que cada vez que digo que vuelve a la semana que viene, así que no hay problema, seguramente nos vamos a ver muy pronto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes por compartir esta semana, nos vemos el lunes a partir de la 1 de la tarde, sigan en A24.